Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad 4. Quien les saluda, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 7 semanas de clase. Hoy, jueves 30 de octubre del 2025, damos inicio a nuestro tercer encuentro síncrono, cumpliendo con la planificación establecida en el plan de evaluación de este lapso académico 2025-3. Vamos a iniciar informándoles que ya ustedes tienen cargadas sus notas en el aula, en la zona de estudiantes, lo que quiere decir que les va a permitir conocer cuánto llevan acumulado en lo que va en este 50% de sus evaluaciones. Recordando que ya hemos evaluado un 25% en el núcleo temático 1 y un 25% en el núcleo temático 2. Es decir, que llevamos un acumulado de 50% de 100% que aún falta por evaluar. Eso les va a permitir a ustedes ir conociendo y saber cómo van en lo que es este lapso académico como tal. Bien, estimados participantes, entonces, bueno, vamos a dar inicio formal al tema que nos toca hoy conversar un poquito, y es el tema del núcleo temático 3, lo que quiere decir el proceso contable entre la agencia y sucursales, pero también está el proceso contable entre las matrices y subsidiarias. ¿Qué quiere decir esto? Que este núcleo temático 3 lo vamos a dividir en dos, ¿ok? Uno, donde vamos a ver el proceso contable entre las agencias y sucursales, y en la evaluación sumativa número 4 vamos a ver el proceso contable entre matrices y subsidiarias. Entonces, bueno, hoy vamos a abordar un poquito todo lo que viene a tener referencia a las agencias y sucursales. Es importante recalcar lo que es la definición de contabilidad. Recordemos que yo se los dije al inicio de este lapso académico, que en cada uno de nuestros encuentros síncronos vamos a tener y recordar y reforzar lo que es la contabilidad. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa el caso que estamos siendo estudiantes, incluso hasta profesionales de la contaduría pública, y a veces no sabemos ni siquiera definir qué es contabilidad. Entonces, contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica y financiera de una empresa u organización. Recordando que bajo normas internacionales de contabilidad se emplea o se define la palabra entidad, refiriéndose a empresa u organización. Su objetivo es facilitar la toma de decisión en el seno de la misma y el control externo, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, recordando una vez más la definición de contabilidad, entonces podemos ya conocer qué son las agencias y sucursales. ¿Ok? Entonces, bueno, las agencias y sucursales, ¿qué viene siendo? Bueno, el autor Catácora en el 2018 nos menciona que las agencias y sucursales son lugares de negocio sin personalidad jurídica, en lo que la empresa efectúa toda o parte de su actividad, procedimiento típico de expansión.
Fíjense que aquí nos están diciendo que son lugares de negocio y así es. O sea, deben tener una responsabilidad, aunque no tenga personalidad jurídica, de personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de agencias y sucursales, debemos tener controles. ¿Ok? Y dentro de los controles tenemos el control interno. Es decir, que todo debe estar documentado, todo debe estar soportado, todo debe cumplir de acuerdo a esos controles establecidos y lo que quiere decir que debe llevar un orden y organización. Tenemos que los objetivos cuando una empresa abre agencias y sucursales son los siguientes. Incrementa las ventas, amplía su radio de acción, tener el dominio de ciertas plazas y contacto con clientes. ¿Ok? Fíjense ustedes que aquí tenemos las primeras cuatro. Es importante. Incrementamos las ventas porque ese es el objetivo. ¿Ok? Ampliamos la radio de acción, dominio de ciertas plazas, y aquí es donde está vinculado con la parte del mercadeo, ¿ok? La parte de venta, la parte de ir buscando nuevos clientes, ir ampliando mis zonas a nivel geográfico y bueno, entre otras. Pero también tenemos otros objetivos, que es conocer las necesidades del mercado, y aquí es importante, porque eso es vital. Cuando nosotros damos impulso a ya aperturar una organización bajo la figura jurídica de ir buscando nuevos mercados, nuevos clientes, ahí automáticamente es conocer las necesidades del mercado. Y en función a las necesidades del mercado es donde yo voy a ir impulsando mis productos, mi mercancía, para ir ganando ventas como tal. Vender sus mercancías en otros lugares. Fíjense ustedes que eso va como quien dice amarrado. Saber qué productos son de mayor demanda. Y aquí básicamente te lo va a decir lo que es la parte del consumidor. O sea, de cómo sea mis ventas, qué rubro de productos yo, o sea, tiene más salida, más rotación, más demanda. Y ahí es donde en este caso, bueno, yo me activo como tal para cubrir mejor esa necesidad como tal. Extender sus operaciones en lugares distintos a la casa matriz. Bueno, ya lo mencionamos anteriormente, que es conocer otros espacios geográficos y que vayan en función a la necesidad. Como por ejemplo, si yo de repente diseño y elaboro y produzco unas bebidas que de repente las bebidas son juveniles, yo tengo que buscar, es un mercado que sea juvenil, no voy a buscar un mercado por lo menos donde la población sea tercera edad y que de repente no consume. Entonces a eso uno comúnmente se refiere. Si yo voy a diseñar traje de baño, por lo menos, y exclusivos, chores playeros y todo, yo tengo que buscar que tenga salida en zonas que me permitan a mí venderlo. Y así sucesivamente. Entonces, ahí es vital lo que viene siendo el estudio de mercado, porque en función al estudio de mercado, yo voy conociendo cuál viene siendo mi necesidad para yo proyectarme y ejecutar lo que yo quiero vender. Hasta los momentos, estimados participantes, ¿alguna duda, alguna inquietud? Las personas que están conectadas, ninguna.
Ok, seguimos entonces. Tenemos que hay unas semejanzas en las agencias y sucursales. Y esa semejanza comúnmente la podemos clasificar. Ok, aquí hay una o un participante que se está conectando, como no tiene el nombre. Dice, buenas noches, profesor, todo bien explicado. Ok, perfecto. Bueno, fíjense ustedes, tenemos unas semejanzas entre las agencias y sucursales. Comúnmente la tenemos pautada en 5 objetivos. Tenemos el primero, es el objetivo común, que es expandir el alcance y las operaciones de la empresa principal. ¿Ok? Sin duda, lo que viene siendo crecer en el mercado. Como dos, tenemos la dependencia, depender de la empresa principal para su existencia y funcionamiento. Identidad corporativa, operan bajo el nombre y la marca de la empresa principal. Funciones comerciales, participan en actividades comerciales y de servicios. Y coordinación, requieren coordinación con la empresa principal. Fíjense ustedes que aquí es lo que nosotros llamamos una interrelación. Debe haber una comunicación entre Casa Matriz con las agencias, sucursales, ¿ok? Todo esa parte. ¿Por qué? Porque recordemos que el objetivo principal es impulsar e incrementar las ventas. Y eso es mediante conocer y hacer negociaciones con nuevos clientes y sobre todo, conocer nuevos mercados. Ahora vamos a ir viendo por separado las agencias y sucursales. Lo vimos a nivel macro en conjunto, pero vamos a ir viendo cada una de ellas dos para ir conociendo un poco más. Y decimos, las agencias, según Loaiza en el 2016, expresa que son agencias de una sociedad, sus establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla. Es una entidad física o moral que ejerce sus actividades con independencia económica y administrativa de la casa matriz. Su función consiste en distribuir los productos de un tercero, al cual se le conoce como casa matriz. Por tal razón, el establecimiento de las agencias representa un importante instrumento de desarrollo y crecimiento empresarial. Entonces, fíjense ustedes que nos dice que es una sociedad de establecimientos de comercio. ¿Ok? Dice que ejerce actividades con independencia, es decir, no dependo, sino que soy independiente en mis actividades económicas y administrativas de la casa matriz. Pero sí debe haber conexión. ¿Por qué? Porque las agencias deben rendirle cuenta a lo que viene siendo casa matriz. Tenemos algunas características de las agencias y es actúa en nombre y por cuenta de la empresa principal. ¿Ok? No tiene personalidad jurídica propia. ¿Por qué? Porque depende de casa matriz. No puede tomar decisiones o realizar transacciones legales independientes. ¿Ok? Se encarga de tareas específicas como ventas, promoción y atención al cliente.
y depende administrativamente y económicamente de la empresa principal. ¿Y cuál es la empresa principal? La casa matriz. Entonces, fíjense ustedes de que básicamente las agencias es crecer, o sea, apoyar en el crecimiento de las ventas de la casa matriz, pero cumpliendo funciones de independencia, pero no puede hacer ninguna transacción legal, o sea, jurídicamente independiente. O sea, va a depender de lo que casa matriz, en este caso, diga como tal. El registro contable, ¿ok? Que aquí es importante y es bueno cuando hablamos de registro contable, hablar un poquito sobre la retroalimentación que yo hago en la parte de revisar la estructura de cómo se arma o se realiza un asiento de contabilidad, porque a veces tenemos esas debilidades. Un asiento de contabilidad no es más que plasmar las operaciones que yo hago en el día a día en mi entidad. Y sabemos que pueden presentarse compras, compras de activo fijo, registro de gasto de comisiones, nómina, que es lo que es pago de sueldos y salarios, registro de provisiones de pasivos laborales como vacaciones, utilidades, prestaciones, intereses sobre prestaciones. Podemos hacer también asientos contables de lo que viene siendo el registro de activos fijos a nivel de depreciación. Y bueno, entre otros, porque hay muchísimos, muchísimos asientos de contabilidad. Pero ¿cómo es la estructura? Bueno, la estructura es muy sencilla. Debe haber una columna que es por el debe y una columna que es por el haber. Debe llevar una fecha porque toda operación contable tiene una fecha que dio origen a esa transacción. Debe haber unas cuentas, una o varias, dependiendo, que vayan por el debe y una o varias que vayan por el haber, pero debe llevar un orden y el orden a nivel contable es que vayan primero todas las cuentas que van por el debe y después todas las cuentas que van por el haber. Pero algo importante, los asientos de contabilidad deben de cuadrar, es decir, que la sumatoria que da por el debe debe ser igual por el haber. Entonces, a veces se corrige ese tipo de situaciones, se retroalimenta, porque a veces arman asientos contables donde no cuadran. Los montos que van por el debe no cuadran con los montos que van por el haber. Entonces, eso nos llama a la reflexión de que debemos estar pendientes. Y otra cosa también, no inventar el nombre de las cuentas contables, colocar las cuentas contables con sus nombres y apellidos. Y después que ya yo armo todo eso, yo debo cerrar ese asiento contable con una leyenda, que la leyenda es el concepto o descripción. Y es lo que la mayoría se come porque ese concepto es importante, porque es lo que me va a dar a mí la identidad en el asiento contable y que a veces ese viene siendo el concepto que se traslada a un libro mayor como tal. Entonces, bueno, esto es un poco para reforzar, ya que estamos hablando de registros contables. Entonces, el registro contable en las agencias, tenemos registro de ventas y comisiones registrada en la contabilidad de la empresa principal. Gasto de operación, contabilizados como gastos de la empresa principal. Reportes periódicos, envío de reportes periódicos a la empresa principal y ajustes y reconciliaciones realizados por la empresa principal. Es decir, que yo como agencia debo informarle todo a mi empresa principal. Y cuando hablamos de empresa principal, sabemos que viene siendo la casa matriz. Ahora vamos a hablar un poquito de sucursales. Según Loaiza en el 2016 expresa
que las sucursales son establecimientos de comercio abiertos por una sociedad dentro o fuera de un domicilio. Para el desarrollo de los negocios sociales o parte de ellos, administrado por mandatarios con facultades para representar la sociedad. Cuando en los estatutos no se determinan las facultades de los administradores de las sucursales, deberá otorgársele un poder por escritura pública y documento legal reconocido que debe inscribirse en el registro mercantil. A falta de dicho poder, se presumirá que tendrá las mismas atribuciones de los administradores de la principal. Entonces, fíjense ustedes, sabemos que son establecimientos de comercio abierto, pero que también tienen unos estatutos y que se deben regir por los estatutos. Las sucursales también tienen sus características y dice, tienen cierta autonomía administrativamente y operativamente. Pueden tomar decisiones y realizar transacciones legales en nombre propio. Puede poseer activos y contratar personal. Aunque dependa de la empresa principal, es decir, de la casa matriz, tiene una estructura operativa más independiente y tiene una presencia física más significativa y estable. Entonces, fíjense ustedes, tiene una presencia física más significativa y estable. Entonces, aquí es importante. ¿Por qué? Porque yo debo tener controles. Y fíjense que nos dice que una característica es que yo puedo poseer activo. O sea, yo como institución puedo mantener, o sea, tener mis registros de activos y también puedo contratar personal. O sea, no me dice a mí que dependo 100% de la casa matriz, sino que yo también tengo autoridad. Tenemos los registros contables en las sucursales. Tenemos contabilidad independiente, incluye registro de venta, compra, gastos y activos. Cuenta de sucursal, cuentas específicas para reflejar su operación. Transferencias intercompany, registrada como transacciones entre la empresa principal y la sucursal. Esto es lo que llamamos las operaciones entre intercompañía. Que aquí hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con intercompañías, aquí automáticamente deben estar cuadradas. Es decir, que en una de las compañías debe estar una partida por cobrar o por pagar y en la otra también debe estar por cobrar y por pagar. Ejemplo, si en la empresa principal yo tengo una cuenta por cobrar, en la sucursal debo tener una cuenta por pagar y esas siempre tienen que estar cuadradas. Y es una de las revisiones que no se debe perder el control, que deben estar cuadradas. ¿Ok? Porque cuando hay auditorías o fiscalizaciones, esa es una de las cosas que piden los auditores. Las conciliaciones entre intercompañías. Entonces ahí tú le demuestras a ellos que las compañías están cuadradas. Consolidación de estados financieros, perdón, consolidación al final del periodo contable, es decir, cuando cierra el ejercicio económico. Impuestos y obligaciones legales, se debe cumplir con esas obligaciones fiscales y legales locales. ¿Ok? Recordemos que cuando nosotros hablamos de la parte de tributos, ahí automáticamente abarcamos los tres rubros, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, cuando nos dicen de repente de esos
de esas obligaciones e impuestos locales, automáticamente nos referimos a la parte municipal. Ahora tenemos relación entre agencias y sucursales. Según Loaiza en el 2016 expresa, el objetivo de las agencias y sucursales es acrecentar las ventas y ampliar su mercado, a fin de extender las operaciones en lugares distintos de la casa matriz. La razón por la que una empresa establece agencias y sucursales surge del crecimiento de sí misma, conllevando al establecimiento de puntos de distribución de los bienes y o servicios que ofrece, ya sea a nivel local, es decir, en la misma ciudad, nacional o internacional. Y tenemos también lo que es dentro de la misma relación, tenemos en el caso de las agencias, es un vendedor con independencia económica que trabaja en una zona señalada de antemano por la casa matriz para vender generalmente en forma exclusiva la mercancía de la casa principal, pero a nivel de sucursales se rige estrictamente por las políticas de administración de la casa matriz, pues depende económicamente de ellas. Entonces, bueno, estimados participantes, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Ninguna? Vamos a ver, por aquí todo bien, profesor. Ok, chévere. Bueno, estimados participantes, recuerden que estos encuentros síncronos son grabados con la finalidad de que aquellos participantes que no puedan conectarse por el tema del horario, bueno, automáticamente van a tener su link donde ellos van a ir viendo de todo lo que se habló y que quizás en el momento que tengan una duda, les refuerza estos encuentros síncronos porque a lo mejor les aclara dudas. También es importante recordarles que a la hora de cualquier duda, pregunta o inquietud, deben hacerlo por el foro de dudas, recordando que la mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas, ¿ok? Esto recordemos que no es un capricho de uno como docente o como tutor influente o como facilitador, sino que simplemente son los lineamientos emanados por las autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y recordemos que debemos acatarlo y todo tiene una lógica. ¿Por qué? Porque quizás de repente la duda que tenga una persona puede ser la duda que tenga otros de sus compañeros y automáticamente en el foro de duda, cuando uno responde, automáticamente aclara las dudas de manera general. Entonces, bueno, estimados participantes, recordemos entonces que hoy nuestro encuentro síncrono se basó en lo que fue las agencias y sucursales, recordando que las agencias no tienen una independencia propia y las sucursales sí, pero ambas como tal, van a depender y van a rendir cuenta a lo que es la empresa principal o la entidad principal o en este caso la casa matriz. Entonces, bueno, estimados participantes, ya para finalizar, los dejo con este pensamiento donde dice, intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Y esto es de Albert Einstein, ¿ok? Y así mismo es, debemos ser personas que agreguemos valor a nuestra sociedad, a nuestras empresas y a nuestro entorno como tal.
Bueno, siempre a la orden, como yo siempre lo digo, para mí fue un verdadero placer haberlos acompañado en este tercer encuentro síncrono. Como digo yo, bueno, será hasta dentro de 2 semanas en nuestro cuarto y último encuentro síncrono, Dios por delante. Muchísimas gracias, que tengan todos una feliz noche y un abrazo en la distancia. Seguimos en línea desde la conectividad.